Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender lo que son los gráficos, ¿sí? Esto es una herramienta muy importante ya que imaginemos que nosotros somos unos artistas, ¿no? Pintores. El gráfico básicamente es nuestro lienzo. Es allí donde nosotros vamos a plasmar las ideas, ¿sí? Aquellos conceptos que aprenderemos en el futuro y vamos a hacer nuestros análisis. Justamente gracias a esos análisis, nosotros vamos a poder decidir si apalancarnos en una posición en compra o en una posición en venta. ¿Sí? Como siempre, espero que entiendan las ideas, ¿sí? Explayarme bien y que ustedes puedan comprender y retener la información con facilidad. Entonces, el día de hoy vamos a aprender o conocer, mejor dicho, lo que son las barras o un gráfico de barras, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo bastante corto para que no se cuelguen mucho viendo el video y directo y conciso, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en pantalla actualmente son tres representaciones de barras, ¿sí? Exactamente así. Tenemos dos barras de 15 minutos, ¿sí? Y una barra de 30 minutos. Entonces, una barra representa justamente un periodo de tiempo. O sea, una barra individual representa eso, un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en un gráfico, no sé, de 30 minutos, cada barra va a representar eso, 30 minutos. Va a existir por 30 minutos. ¿Sí? Si estamos en un gráfico de 4 horas, cada barra va a existir por 4 horas. Y así sucesivamente dependiendo del gráfico que escojamos. Entonces, los componentes de una barra son bastante simples. Básicamente son tres palitos, ¿sí? Tres líneas, dos líneas horizontales y una vertical. ¿Sí? Las líneas horizontales representan el precio de apertura y el precio de cierre. ¿Sí? En este caso tenemos una barra bajista y una barra alcista. Como ves, en la bajista el precio de apertura está por encima del precio de cierre. ¿Por qué? Porque justamente el precio de apertura tuvo, digamos, esta barra tuvo una apertura, una cotización superior a su cierre. ¿Sí? Tuvimos una cotización de $1 cuando abrió y tuvimos una cotización de 0,80 centavos cuando cerró. ¿Sí? Seguidamente, apenas cerró esa barra, porque duran 15 minutos en este ejemplo, sucedió lo siguiente. Exactamente en el mismo punto donde cerró la barra anterior, abre la siguiente. ¿Sí? Esto funciona de esta manera. Hay veces que no, ¿sí? Esas veces cuando no funciona de esta manera se llaman gaps. Y suelen ser de vez en cuando nomás. ¿Sí? Pero generalmente es así, así que no se preocupen. Tampoco cambia mucho, es simplemente es como un vacío, como un hueco, ¿sí? En el precio. Ya vamos a aprender en el futuro lo que significa cada una de eso. Entonces, justamente apenas cierra esta barra, abre la siguiente, ¿sí? Lo mismo, en este caso es alcista. ¿Por qué? Porque su precio de apertura es inferior a su precio de cierre, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos el precio de apertura, el precio de cierre, ¿sí? Dos líneas horizontales. La línea vertical básicamente representa, vendría a ser como el cuerpo de la barra, ¿no? Y nos marca esos extremos. En este caso tenemos el extremo, ¿sí? Superior, que vendría a ser la mayor cotización, ¿sí? Que se logró dentro de esos 15 minutos, porque estamos en un ejemplo de 15 minutos, ¿no? Entonces, durante esos 15 minutos, el precio llegó a cotizar a 1,10, ¿sí? centavos de dólar, $1 con 10 centavos. Y su precio inferior, o sea, el mínimo que llegó a cotizar, fue en 0,75 centavos. Todo eso sucedió dentro de esos 15 minutos, ¿sí? Que estaría representando esta barra individual. Entonces, repito, cerró, abrió la siguiente, esta duró desde las 10 hasta las 10:15 y esta nació a las 10:15 y va a durar hasta 10:30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una representa eso, 15 minutos. ¿Sí? Entonces, como ven, el precio de apertura siempre está del lado izquierdo y el precio de cierre del lado derecho, exactamente ya sea bajista o alcista. ¿Por qué? Porque en la gráfica, ¿sí? Las velas japonesas, las barras, ¿sí? Sea lo que sea,
se mueve de izquierda a derecha, el tiempo se mueve de izquierda a derecha. Nosotros analizamos la parte izquierda de la gráfica para predecir la parte derecha, ¿sí? O sea, la futura cotización que aún no existe. Es simplemente por eso, ¿sí? Entonces, estos son los componentes básicos de la barra, ¿sí? Y básicamente así es como se podría leer, ¿no? Tenemos el precio de apertura y el precio de cierre. Y la parte sobrante, por decirlo así, es donde en algún momento, ¿sí? Donde alguna vez dentro de esos 15 minutos estuvo cotizando el precio. Por ende, siempre podemos llegar a ver justamente esos extremos, ¿sí? Que representan que en algún momento dentro de ese intervalo de tiempo el precio estuvo cotizando en ese precio, ¿sí? En esa cotización, claro, en este ejemplo. Entonces, como estamos viendo acá, exactamente lo mismo, ¿no? Tuvo su mínimo en 0,75, su máximo en 1,10, pero cerró en $1, ¿sí? Dentro de esos 15 minutos sucedió eso. Ahora, estas dos son complementarias, o sea, eh, estos 15 minutos vienen luego de estos 15 minutos, ¿sí? Porque el tiempo no se detiene. Ahora, como ven, son dos velas de 15 minutos. Perdón, son dos barras de 15 minutos. Esas dos barras de 15 minutos juntas forman una barra de 30 minutos. O sea, es matemática simple, ¿sí? Si, por ejemplo, 3 barras de 5 minutos forman una de 15 minutos. ¿Se entiende? Entonces, estos 30 minutos serían estos dos de 15 minutos, ¿sí? Tenemos la apertura, el cierre y la apertura y el cierre. Pero si juntamos estas dos barras, vemos que la barra de 30 minutos tiene su apertura y su cierre exactamente en el mismo precio. Pero durante esos 30 minutos, ¿qué sucedió? El precio bajó hasta 0,75, subió hasta $1,10, ¿sí? Y todo esto lo podemos ver reflejado también en la misma, en en las dos barras de 15 minutos. Eso, chicos, es la fractalidad, ¿sí? Una barra dentro de otra barra. O sea, son dos temporalidades diferentes que nos transmiten, ¿sí? Lo mismo, pero visto desde otro punto de vista. Eso es muy importante porque a la hora de analizar nosotros vamos a vagar entre esas temporalidades de 15 minutos, paso a 30, 4 horas, etcétera, para tratar justamente de obtener la mayor información posible de la gráfica, ¿sí? Eso nos va a ayudar a nosotros a tratar de hacer un mejor análisis. Entonces, si vemos justamente el precio, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Si vemos justamente, así es básicamente como se conforma una barra. Como ven, abre una, esta es alcista. Yo en este caso las diferencio por colores, ¿no? Las barras bajistas son rojas, las barras alcistas son verdes, ¿sí? Eso ya vos puedes cambiar el color que quieras. Por ejemplo, las bajistas pueden ser negras y las alcistas pueden ser blancas, ¿no? Bueno, en este caso no, eso solo aplica a las velas japonesas. Por ende, creo que este color está bastante bien. Ya van a entender por qué. Sí, pero en este caso vemos, por ejemplo, que esta barra cerró, esta abrió, subió, ¿sí? Y cerró en este punto. Luego terminaron estos 15 minutos y pumba, comenzaron los siguientes y así sucesivamente, ¿sí? Como ven acá el horario, si ven acá abajo, acá te dicen que son las 16, ¿no? La siguiente, 16 y 15. ¿Por qué? Porque esta dura 15 minutos, ¿sí? Recordemos que cada barra va a durar según el tiempo que nosotros escojamos, ¿sí? Entonces, como ven, dijimos también que hay una parte que sobra, que la barra nos indica el precio de apertura, el precio de cierre y también podemos identificar el máximo y el mínimo de cotización que hubo dentro de esos 15 minutos o del intervalo de tiempo que hayas escogido. En este caso vemos que la barra abrió, tuvo una apertura básicamente, si vemos a la parte derecha, en $1, a ver, 1.38 dólares, ¿no? 1.38380, ¿sí? Y su mínimo lo obtuvo ahí, lo tuvo en 1.38371, ¿sí? 70 no porque ya es un poco por debajo. Y su máximo
fue exactamente en el precio de cierre. O sea, no hubo un movimiento más arriba. ¿Sí? El precio básicamente subió. Hizo su máximo ahí en 1.38422 y ahí cerró. Ahí se terminaron esos 15 minutos, abrió el siguiente y ahí sí ya cotizó un poquito más arriba, ¿sí? Luego bajó un poquito más abajo, subió un poquito y cerró. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos reflejan las barras. Una sola no nos sirve de mucho, pero como ven, todas en conjunto generan una estructura, nos generan estructuras, ¿ven? Por ejemplo, acá nos hacen bajos más bajos, este bajo fue quebrado, luego tuviste un quiebre estructural acá, ¿sí? O sea, y nos van generando esa información que se logra en conjunto y no de forma individual, ¿sí? Y esto es casi una ilusión, ¿por qué? Porque el precio solo se puede mover de arriba hacia abajo, o sea, de $1 puede pasar a $2, de dólares a 1,50, 1,54 y así, ¿no? De forma vertical, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Las barras también solo se pueden mover de arriba hacia abajo, nada más. No se mueven al costado ni nada, solo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero en conjunto todas nos generan esa ilusión de movimiento. Por ejemplo, ¿no? Acá nos parece que se mueve de costado, ¿no? De forma horizontal, lo que sería un rango, y luego nos da la ilusión de que se mueve hacia abajo con esa expansión, ¿sí? Y eso es gracias al, digamos, a la complementación del precio y el tiempo, ¿sí? Es una ilusión justamente que se refleja gracias a esos dos componentes que es precio y tiempo. Por ende es súper importante, ¿sí? Trabajar leyendo, digamos, una gráfica y no solamente un componente que es una vela o una barra, ¿sí? La verdad es algo casi poético eso de la ilusión del tiempo, ¿no? Pero es real, es la realidad. Justamente un gráfico de barras no nos ofrece mucha información, ¿sí? Por ende, nosotros siempre utilizamos el gráfico de velas, pero eso lo vamos a aprender justamente en la siguiente clase, ¿sí? Inclusive, bueno, básicamente acá yo había marcado esta barra, ¿sí? Como ven, porque tiene exactamente lo mismo que el ejemplo que habíamos dado, ¿no? ¿Qué sucedió acá? Tenemos el precio de apertura y el precio de cierre exactamente en el mismo lugar. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Sí? Esto nosotros, por ejemplo, si lo vemos, no sé, en un gráfico de 5 minutos, veríamos tres barras. ¿Por qué? Porque tres barras de 5 minutos conforman una sola barra de 15 minutos, ¿sí? Vamos a colocar eso. Vamos a colocar una línea vertical que nos va a marcar el inicio. Vamos a 5 minutos. Allí. Entonces, acá comenzaron esos 15 minutos que marcamos, ¿cierto? El precio abrió, subió, se ve que cerró exactamente en su máximo, ¿sí? Y vamos a marcar ahora, son 5, 10, 15. Acá terminan esos 15 minutos. Como sabemos, si vamos al gráfico de 15 minutos, vamos a ver que hay una sola línea. Entonces está bien, ¿no? Porque esas tres barras de 5 minutos conforman una sola barra de 15 minutos, ¿sí? Y como ven, durante esos 15 minutos el precio abrió, subió, ¿sí? Estuvo cotizando justamente, bueno, en los 1.38, 409. En lo siguiente, ya iban 10 minutos, ¿no? Y ahí no hubo un gran movimiento, como ven. ¿Sí? Tuvo esa apertura, tuvo su mínimo, retroceso, cerró, ¿sí? Abrió, cerró. Y en los 5 minutos finales abrió, cayó y cerró. Bueno, como ven también tuvo su mínimo, ¿no? Su mínimo, tuvo su retroceso y finalmente cerró donde justamente abrió, ¿sí? Eso es la fractalidad, lo que habíamos visto también en el ejemplo de arriba. Entonces es así de simple, inclusive vean esto. Si marcamos su máximo, que será este, ¿sí? Su mínimo, que es este es el mínimo que tuvo durante esos 15 minutos, y bueno, su precio de apertura y de cierre, que fue exactamente el mismo. Ahora volvemos a 15 minutos
y ahí está todo marcado. ¿Ven? Cierre, perdón, cierre, apertura, máximo, mínimo. ¿Por qué? Porque es la fractalidad. Nosotros, como dijimos anteriormente, podemos vagarnos por las diferentes temporalidades para ver lo mismo, pero desde otro punto de vista. ¿Sí? Así funciona esto. Y es así, ¿no? Dos barras de 15 minutos hacen una de 30, dos de 30 hacen una de una hora, cuatro de una hora hacen una de 4 horas y así, y así, y así. ¿Sí? Básicamente, así es como funciona, se crea, ¿sí? Y se mueve lo que vendría siendo este gráfico de barras. Nos vemos en la siguiente clase aprendiendo sobre velas japonesas. Éxito, chicos.